¿Alguna vez te has preguntado por qué, en un universo lleno de dioses, demonios y guerreros inmortales, nadie cuestiona a la mujer que construyó las máquinas que cambiaron el destino del multiverso? No fue suerte, no fue genialidad, fue sacrificio. Y lo que Bulma calla podría destruir todo lo que crees saber sobre Dragon Ball. Durante décadas, la has visto como la científica brillante, la amiga leal, la madre de Trunks, la esposa de Vegeta. Pero los archivos sellados del laboratorio Capsule Corp, recuperados de una bóveda subterránea bajo las ruinas de West City, tras el ataque de Majin Buu, revelan una verdad que ni Goku se atrevería a enfrentar. Bulma no inventó la máquina del tiempo. La despertó. Según los diarios personales que escribió en tinta mezclada con su propia sangre, páginas que solo pueden leerse bajo luz ultravioleta y que hacen sangrar los ojos de quien las mira demasiado tiempo, Bulma descubrió algo aterrador mientras estudiaba los restos del planeta Namekusei. Tras su destrucción, el tiempo no es una línea, es una criatura. Y estaba herida. En los fragmentos de los grandes sabios Namekusei, traducidos por Bulma en secreto, se habla de Cronos primigenio, una entidad cósmica que teje el tejido del tiempo con los latidos de los corazones vivos. Cada nacimiento, cada muerte, cada decisión, es un hilo en su telar. Pero cuando Freezer destruyó Namekusei, no solo mató a millones, arrancó un pedazo del telar del tiempo. Y ese pedazo cayó en manos de Bulma. Lo que llamó máquina del tiempo no era una invención. Era un fragmento del cuerpo de Cronos, un órgano cósmico disfrazado de tecnología. Cada vez que Trunks viajaba al pasado, no estaba cambiando la historia. Estaba devorando otra línea temporal. Sí. Cada viaje al pasado mataba un universo entero. Un mundo donde Gohan seguía vivo. Un mundo donde Cell nunca despertó. Un mundo donde Vegeta se volvió héroe antes de que fuera demasiado tarde. Todos ellos fueron borrados para alimentar la máquina. Y Bulma lo sabía. En sus grabaciones privadas archivadas en discos de cristal que emiten un zumbido similar a un latido, se la escucha murmurar: «No puedo detenerme. Si lo hago, él morirá. Y si él muere, ¿quién salvará a los demás?». Se refería a Goku, pero también a sí misma, porque hay algo que nadie notó. Cada vez que Trunks regresaba del futuro, Bulma envejecía más rápido. No por el estrés, porque la máquina no solo consumía líneas temporales, consumía su vida como combustible. Sus canas no eran por la edad, eran cicatrices del tiempo devorado. Sus arrugas, mapas de universos muertos. Y sus ojos ya no reflejan luz. Reflejan el vacío entre los ciclos. Pero eso no es lo más oscuro. Cuando Bulma dio a luz a Trunks, no fue un embarazo normal. El ADN de Vegeta, mezclado con la exposición constante a los fragmentos de Cronos, alteró al bebé en el útero. Trunks no es solo un híbrido Saiyajin, es un nodo temporal vivo. Por eso puede viajar sin desintegrarse. Por eso siente el dolor de los mundos que mueren cuando cambia el pasado. Y Bulma lo usó. No por maldad, por desesperación. Porque en una de sus primeras pruebas con la máquina, vio algo que la rompió para siempre. Un futuro donde ella misma se convierte en la última científica del universo, encerrada en una torre de acero, construyendo copias de la máquina una y otra vez, mientras afuera, el tiempo se deshace como ceniza. Ese futuro aún existe. Y está esperando. Peor aún, los androides 17 y 18 no fueron creados solo por Gero. Bulma, en un momento de desesperación tras la muerte de Yamcha, le entregó a Gero planos robados de la Capsule Corp, diseños basados en los mismos principios que la máquina del tiempo. Ella creía que podría controlarlos. Pero los androides no son máquinas. Son cáscaras vacías, diseñadas para atrapar almas errantes del tiempo roto,
y 17 y 18, aún recuerdan quiénes eran antes de ser reprogramados. Por eso en las noches silenciosas, 18 mira al cielo y susurra: ¿cuántos de nosotros tuviste que matar para salvar a uno? Hoy, Bulma sigue sonriendo, sigue inventando, sigue siendo la heroína que todos admiran. Pero en su laboratorio privado, bajo 7 sellos mágicos y un campo de supresión de ki, hay una habitación que ni Vegeta ha visto. Dentro, cientos de esferas flotan en el aire. No son cápsulas, son burbujas de tiempo congelado, cada una conteniendo un universo que Trunks destruyó. Y en el centro, una cuna vacía, con las iniciales TB grabadas en oro negro. Trunks del bucle, el hijo que nació en el futuro que nunca debió existir, y que ahora vive atrapado en el corazón de la máquina. Bulma no es una científica, es la sacerdotisa del tiempo roto, y cada invento que crea es una plegaria para que el universo no note lo que ha hecho, porque el verdadero precio de salvar al mundo no fue la vida de unos pocos, fue el alma de todos los que nunca tuvieron la oportunidad de existir. Y mientras tú recuerdas a Bulma como la mujer que ayudó a los héroes, ella recuerda a los millones que mató en silencio, para que tú pudieras seguir creyendo en un final feliz. ¿Quieres descubrir las verdades más oscuras, prohibidas y perturbadoras tras los personajes que creías conocer? Acceder a archivos clasificados, diarios sellados y teorías que los creadores jamás quisieron revelar. Hazte miembro de Sombras del Misterios ahora y entra en un círculo exclusivo donde las historias no se cuentan, se desentierran. Como miembro, recibirás narraciones privadas, análisis profundos y documentos reales que desafían la realidad del anime, los videojuegos y la cultura pop. Solo para aquellos que se atreven a mirar más allá del espejo y preguntarse qué hay detrás de la sonrisa de los héroes. Porque en Sombras del Misterios, nada es inocente y nadie está limpio.